Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de la institución de herederos. La temática que tenemos que abordar hoy se trata en general del contenido del testamento y ese contenido del testamento nos obliga a considerar una serie de temas específicos, como por ejemplo la institución de herederos, la institución de legatarios y la facultad, si tiene o no facultad el causante de sustituir a los herederos, en qué casos sí, en qué casos no. Entonces, para que nos demos una idea, básicamente si nos queremos ubicar en el programa, nosotros estamos en la parte especial de derecho sucesorio, estamos mirando la sucesión testamentaria. En la línea del proceso sucesorio estamos atendiendo a aquellos procesos sucesorios que al menos en parte se dirimen por o están reglados por la voluntad del causante en el testamento. Muy bien, aquí tenemos otra vez el llamamiento testamentario y la sucesión testamentaria. En el Código Civil esta temática la vamos a encontrar a partir del artículo 2484. Entonces, en esta clase queremos prestar atención al contenido de la sucesión. Recuerden ustedes que una de las peculiaridades del contenido de la sucesión es que en nuestra era el derecho sucesorio reconoce su dimensión extrapatrimonial. No es que no hubiera reconocido elementos de esa proyección espiritual o extrapatrimonial del derecho civil en épocas anteriores, por ejemplo, el legado al alma o la posibilidad de instituir un legado a los pobres, ¿no es cierto?, que ya estaba prevista en derechos antecedentes. Lo cierto es que hoy en día también podemos hacer disposiciones sobre nuestros restos humanos, por ejemplo, legar nuestro cuerpo a la ciencia, o disponer de qué manera queremos ser sepultados, lo que recibe una vasta un vasto tratamiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y nos acordamos acá especialmente, para el que tenga interés en consultar, en algunas sentencias del juez Cansado Trindade, del juez brasileño, que hablaba no solamente de que la persona humana tiene un derecho, un proyecto de vida en la jurisprudencia ya establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que además tiene derecho a un proyecto de posvida, es decir, tiene derecho a concebir cómo quiere que sean tratados sus restos humanos o algunas disposiciones que tienen que ver con su espíritu y que el derecho debería recoger y plasmar. Entonces, el contenido de las disposiciones testamentarias puede ser de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. Sabemos que el testamento, como resguarda la voluntad de alguien que ya no está para contarnos qué es lo que quería decir, tiene que resguardar determinadas solemnidades. Y por último, que tiene un régimen de capacidad especial, es decir, que la capacidad para testar se adquiere a los 18 años. El Código Civil anterior decía que además era requisito la plena capacidad, la plena razón. Lo cierto es que aunque este código no lo dice, sabemos que sin plena razón el testamento es un acto impugnable. Entonces, pasemos al primer punto, que sería el de la institución de herederos y legatarios, ¿no es cierto? Básicamente, el heredero es alguien a quien se le transmite la universalidad una parte indivisa de la herencia. Nosotros vemos que hay institución de herederos cuando el testador atribuye una totalidad, es decir, un todo, una universalidad que resulta así transmitida y regula de esa manera, por vía del testamento, la transmisión hereditaria. Sabemos que no se requieren fórmulas sacramentales. Yo puedo decir, yo lego toda mi herencia a Juan, y eso significa que instituye un heredero, a pesar de haber utilizado la palabra, el verbo legar, ¿no es cierto? No importa cómo lo diga, lo importante es lo que quiero decir, lo importante es lo que dije. Y eso tiene que ver con otro gran capítulo del derecho testamentario, que es el de la interpretación de los testamentos, que tiene sus reglas propias, ¿no es cierto? Bueno, basta que esté correctamente identificado la persona. Cuando Manuel Belgrano dijo, si Manuel Belgrano dice, le lego mi reloj al médico que me atendió en mi última enfermedad, con eso alcanza, siempre y cuando haya sido un solo médico. Si fueron varios, vamos a estar en un problema porque no lo vamos a poder identificar y en ese caso la disposición no resulta válida. Las modalidades en que pueden hacerse las disposiciones testamentarias otra vez no se encuentran en la regulación específica del derecho sucesorio, pero como, al igual que el derecho de familia, el derecho sucesorio es parte del sistema del derecho civil, nosotros lo leemos como un todo, y entonces nos tenemos que remitir a los artículos 346, 357 del Código Civil, y entonces
sabemos que las disposiciones testamentarias pueden hacerse con condición, plazo o cargo, ¿no? Sabemos también que a través del 2468 que hay condiciones y cargos que son prohibidos, que son aquellos que tienen que ver con que aquellos que colisionan con la moral o que son contrarios a las buenas costumbres o que prescriben hechos imposibles. Por ejemplo, le lego a Juan mi casa de Mar del Plata, siempre y cuando llegue a Marte y vuelva en menos de 5 días, ¿no? O, por ejemplo, si yo digo, le dejo a mi hijo Pedro mi departamento de veraneo, siempre y cuando se case con Juana. Yo no tengo ningún derecho a imponerle a mi hijo con quién se va a casar, con lo cual, ¿qué es lo que va a decidir el juez si yo hago una disposición de ese tipo? Va a tener por válida la disposición testamentaria y por inválido, por no escrito, el plazo, cargo o condición que están prohibidos. Por eso es que si yo le legué mi lugar de veraneo, mi casa de veraneo a mi hija, a mi hijo siempre y cuando se case con Juana, esa casa se va a tener por legada, se case o no se case con Juana. Así pues, el tema de la institución de herederos. Nosotros sabemos que el heredero testamentario entonces es el que ocupa el mismo lugar que ocupaba el causante en la sucesión, y por lo tanto tiene que responder, tiene que pagar los legados, tiene que responder por las cargas de la sucesión y responde por las deudas en la medida de lo que recibe, ¿no es cierto?, salvo las penalidades específicas para los casos de sustracción de bienes y demás establecidas en el Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Hay diversas hipótesis de institución de herederos, las que atribuyen una universalidad, el legado de remanente, que es básicamente si yo digo a tal le dejo el resto de mi herencia, si le estoy dejando el resto de mi herencia, le estoy dejando una universalidad en última instancia, a pesar de que es la pregunta tramposa, porque dice legado y entonces uno puede llegar a confundirse, se trata en realidad de una institución testamentaria, o legados que absorben totalidad de los bienes y que por lo tanto implican implícitamente el derecho a crecer. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es una institución de herederos, que sabemos que no importan las palabras que yo use, sí estoy dejando una universalidad, entonces en última instancia estoy instituyendo un heredero, y el heredero entonces se ubica con todas esas condiciones que acabamos de decir en esa posición. ¿Qué es el derecho a crecer? El derecho a crecer es un modo de instituir una vocación determinada. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, yo le lego a Juan, Pedro y Martín el 50% de mi herencia. En ese caso, a lo mejor no sería una institución, sería como un heredero de una cuota, ¿no es cierto? Pero en ese caso, esos 3 sujetos tienen derecho a crecer hasta el límite de la proporción que yo establecí. Es decir, básicamente es que yo les estoy dejando a los 3 juntos 50%. Si uno de los 3 por alguna razón se cae, porque repudia, porque no quiere, porque prefallece, en esa hipótesis, los otros 2 tienen un derecho a crecer. Hay varias formas de establecer un derecho a crecer, varias formas de instituir con derecho a crecer, pero el derecho a crecer es algo previsto en el derecho argentino. Muy bien, estos son los requisitos que ustedes después leerán. La institución de legatarios es una cosa completamente diversa. El legado tiene una apetencia de naturaleza, un llamado de naturaleza particular o singular, por lo tanto no responde por las deudas y se limita exclusivamente a la porción que se le asignó en el testamento, ¿no? En todos los casos la designación tiene que ser inequívoca, la interpretación tiene que bastarse por sí misma, yo no la puedo complementar con testigos o con elementos externos, y la designación de herederos y legatarios es indelegable. Yo no puedo decir, designo a Ernesto para que diga quiénes van a ser mis herederos. Esa disposición en el derecho argentino es inválida. Veamos un poco el tema de las sustituciones. El derecho argentino prevé que la mano muerta, es decir, el imperio de la mano muerta sobre la vida de los vivos, tiene un límite. Y ese límite es que solamente se puede disponer para el marco del testamento un heredero. Yo no puedo disponer heredero del heredero, porque eso significaría darle al muerto la potestad, una potestad indefinida sobre el destino de sus bienes en el mundo de los vivos. Entonces, yo puedo decir, yo dejo mis bienes a Pedro, pero si Pedro no los quiere aceptar, si Pedro no los quiere, o Pedro resulta indigno, en ese caso tales bienes deben ir a Juan. Lo que no puedo decir es, yo designo
como heredero a Pedro y cuando Pedro se muera, que el heredero sea Juan. Porque Pedro tiene derecho a decidir qué hace con la herencia una vez que la recibió y no yo como causante. Entonces, implica una fuerte limitación al poder del causante. El poder del causante está en la designación de un solo heredero. No puede manipular el patrimonio de la persona que recibe en herencia, que él designa como heredero y que de luego recibirá en herencia. Es por eso que se habla de dos tipos de sustituciones en el Código Civil y Comercial, y antes en el Código Civil, las permitidas y las prohibidas. ¿Cuáles son las prohibidas? No se puede designar heredero de heredero. ¿Cuáles son las permitidas? Básicamente son dos, las que permiten designar un heredero en el caso de que caiga el heredero designado en el testamento, por repudio de la herencia, por indignidad, porque prefallece, o bien el fideicomiso testamentario. Detengámonos un minuto en el fideicomiso testamentario. El fideicomiso testamentario es una institución que ingresa en el derecho argentino con una ley, la 24441, y fue objeto de varias discusiones doctrinales. A mi modo de ver, la única manera en que esta figura camine es si el fiduciario funciona como un administrador, es decir, si fuera más o menos una figura equivalente a lo que ustedes van a estudiar como albacea. Ahora no, el legislador en Argentina no lo entendió de esa manera, el legislador en Argentina entendió que el fiduciario era un heredero, porque recibía por causa de muerte en el fideicomiso testamentario. El fideicomiso testamentario, como ustedes ven, tiene un fideicomitente, que en este caso es el causante, que instrumenta en un testamento un fideicomiso, para lo cual designa un fiduciario, y ese fiduciario tiene la obligación de recibir el dominio fiduciario de los bienes, es decir, afectado a la finalidad propia del fideicomiso, y a su vez trasladarle los beneficios a un beneficiario, y el destino final de los bienes lo reciben los fideicomisarios. Lo lógico para mí sería que los beneficiarios o los fideicomisarios fueran los que figuran como legatarios o herederos, según el caso, porque son los destinatarios finales de los bienes, y la propiedad intermediaria que tiene el fiduciario está afectada justamente a su transmisión final. Sin embargo, no es lo que dice el derecho argentino, por lo cual la función del fideicomiso testamentario, que podría ser muy práctica para muchos fines, entre ellos para la protección de personas con discapacidad, en el derecho argentino se ve muy limitada. Muy bien, pasemos entonces al último de todos los temas que tenemos que ver hoy, que es el tema de algunos casos especiales de disposiciones testamentarias que están previstas en el Código Civil y Comercial. Me interesa especialmente concentrarme en estas últimas dos, que son la institución a los pobres y la institución al alma. La institución a los pobres significa que el causante designa que una parte de su patrimonio se distribuya entre las personas pobres. Y la institución al alma significa que el causante deja un legado con cargo, por así decirlo, que es lo que en última instancia es la institución, a fin de que algunas personas recen por su alma o dispongan determinadas obras de caridad después de su muerte. Ambas disposiciones tienen que ver con una recepción lindísima del derecho testamentario, de una dimensión extrapatrimonial de la persona, ya sea que las personas piensen que deben ser solidarias, incluso más allá de su muerte, ya sea que las personas piensen que tienen un alma trascendente o un espíritu trascendente según su credo religioso, y entonces sientan que quieren dejar algo a alguna institución para que se rece por su alma, o hacer un bien a esa institución para que se propague la fe. En todos los casos son instituciones bellísimas que demuestran que hay una trascendencia. Ahí está la institución a los pobres, ¿no? Que hay una trascendencia del ser humano que está, trascendencia hacia los otros, trascendencia hacia el más allá, para el que tenga una fe especial, que está recogida por el derecho, y es otra muestra más del humanismo del derecho contemporáneo. Finalmente, cabría pensar, ¿qué pasa si lo aplicamos? Entonces, ustedes van a encontrar que tanto en internet como en materiales que a lo mejor tengan a disposición, puestos a disposición, hay cuatro ejemplos de testamentos a disposición. Está el de Manuel Belgrano, está el de Gabriela Mistral, de la poetisa chilena, está el de Manuel de Falla, que está aquí mismo a continuación, y el del general José de San Martín. En todos los casos podemos ver ejemplos de testamentos en los cuales
todas estas cuestiones que hemos conversado pueden constatarse. Así que por ahí sería interesante hacer un ejercicio de aplicación a la luz de todo esto. Gracias.